¿Cómo están? Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Tengo un cordial saludo de quienes formamos parte de la Universidad Técnica del Norte, modalidad en línea. Qué gusto poder compartir una vez más con ustedes una sesión virtual presencial. Sí, entonces vamos a hablar hoy de la unidad 2 de la materia de sociología, en el cual vamos a hablar del cambio social y la reforma o revolución. Tomará nota si puede el documento porque hay cosas que les daré pequeñas pautas que sean tomadas o tomadas en cuenta en la evaluación. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar. Vamos a hablar sin indicaciones generales, silenciar su micrófono y cualquier inquietud, usted ya sabe que tiene que hacer sus preguntas en el foro Dudas e Inquietudes. ¿Ya? La agenda que veremos hoy será la siguiente: el desarrollo del pensamiento sociológico. Ahí hablaremos un poco de los precursores de la sociología, de cómo nace esta materia como ciencia. Y en segundo plano veremos, en segundo punto, perdón, veremos la sociología en latinoamericana. ¿Sí? Aquí veremos un poco de cómo se ha ido generando el tema de las revoluciones en Latinoamérica y cuáles fueron los motivos, cuáles fueron los pensamientos sociológicos, hasta hablar de un ilustre pensador en el tema de la sociología, un ibarreño, Agustín Cueva. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar. Desarrollo del pensamiento sociológico. Vamos a ver qué pasa, qué transcurre, cómo nace esta ciencia. ¿Sí? Primeramente, todos en aquel momento en la Europa media se sentían unos cambios sociales drásticos en el cual las economías pasaban de un feudalismo al capitalismo, de las tierras pasaban al capital y a la producción. Había unas políticas de relación de sociedad y Estado, había la relación entre la sociedad no estaba conforme con lo que estaba sucediendo en el Estado, entonces por eso existe esta serie de transformaciones, y en lo social pasa la burguesía al proletariado. ¿Sí? Entonces, en este caso, estos cambios sociales más o menos transcurren en la época a mediados del siglo XV hasta el siglo XVIII. Existen estas transformaciones, unas drásticas transformaciones. ¿Sí? En este caso, el padre de la sociología es Auguste Comte, que él comienza a hablar de una fisiología social, lo hablaba así, como una descripción de lo que está pasando en la sociedad, cuál es la tendencia, hacia dónde se está yendo el tema sociológico y más que todo hacia dónde está dirigiéndose la sociedad, a qué quiere llegar, qué es lo que necesita para poder transformar sus requerimientos, ¿no? ¿Sí? Él se ajusta con el término de la sociología. Entonces, a partir de ahí hay varias teorías y varios enfoques. En este caso nace de Auguste Comte con la fisiología social. Él lo que está dando es un descubrimiento o características de la sociedad y la sociología en aquel entonces. ¿Sí? Con él nace las leyes que rigen a la sociedad, que son el sentido común, en este caso el objetivo entre todos, entre sociedad, el objetivo colectivo, ¿sí? Las conformidades políticas, sociales, económicas y hasta en cierto punto habituales. Ahí aparece un término que se llama la fisiología social. Nace los términos como sociología. Ya a medida de esto comienzan otros investigadores, otros sociólogos científicos, se puede decir, que comienzan a darle otro desarrollo o otra perspectiva a la sociología. Después de él nace Emile Durkheim, ¿sí? Él habla de los hechos sociales como la propia realidad. Durkheim, que fue uno de los mayores precursores del tema de la sociología, él nos habla cuando se une con enunciados de Karl Marx y Max Weber, se nos habla como los fundadores directamente de la ciencia como sociología, porque Auguste Comte nace como fisiología social, un estudio, una característica de la sociedad. Mientras que con Emily Durkheim ya comienza a hablar como un término de una ciencia que está estudiando el comportamiento de los individuos en sociedad, cómo se comportan esos individuos al momento de juntarse con otros individuos, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus satisfacciones y más que todo hacia dónde quieren ir. ¿Sí? Entonces nace como una disciplina académica, en este caso con Durkheim, ¿sí? En lo cual ya se aplicaba en instituciones educativas, en universidades, como un término, la sociología, en el cual era un pensamiento, una ciencia que hablaba de cómo el ser humano se juntaba en sociedad y qué es lo que pasaba cuando se juntaba, qué es lo que requería como sociedad. ¿Sí? Entonces, a partir de eso nace Talcott Parsons. Él habla de un sistema social, de una red social. Él ya habla de la teoría social como estructural o funcionalista. Él ya no habla como en términos globales o generales. Él habla ya partiendo de términos de la familia. Dice que la sociedad y la sociología parte de la familia. ¿Sí? Ese núcleo tan minúsculo, se puede decir diminuto, en toda la sociedad,
Él comienza a decir que esa es la estructura o la base o el funcionamiento esencial de una sociedad. Él nos habla, por ejemplo, vemos un enunciado que se llama estructuralismo funcionalista en una de sus obras, que nos dice que dentro de que una sociedad sana se encuentra siempre y cuando una familia sea sana. O sea, habla de que existen rasgos patológicos en este criterio de comportamientos individuales que juegan un buen rol y más que todo saben adaptarse a esta escenografía en conjunto. Entonces, de eso nos habla Walcott Parsons. Estos de aquí son unos precursores de la sociología como tal, todos estos de acá europeos. ¿Sí? Vamos a ver qué estudia la sociología. La sociología estudia la estructura social, los grupos sociales, la familia. Si hablábamos del punto de vista de Walcott Parsons, él nos hablaría primero de la familia, luego vamos hablando de las clases sociales y luego de los roles sociales, qué está haciendo la sociedad para estar en ese habitáculo, se podría decir. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar de la teoría funcionalista, en este caso es cómo está funcionando. La teoría funcionalista habla de un sistema compuesto, un sistema equilibrado donde existe un orden social. Habla también de una estructura sólida, de un sistema social donde existen unas interrelaciones de acuerdo a las normas sociales y culturales. Les explico algo de una manera más sencilla. El funcionalismo dice cómo está funcionando una sociedad, a qué leyes se está dirigiendo, quién está poniendo las leyes y cómo se le están acatando y cómo se está castigando a las personas que sobrepasen estas leyes en términos sociales. ¿Sí? A esto se basa el funcionalismo estructural, quieren basarse en una estructura de sociedad, cómo se está manejando la sociedad, qué pasa si existe un comportamiento no adecuado en la sociedad, hay leyes para ese comportamiento y qué hacen esas leyes con ese comportamiento para poder mejorar esa condición humana. En eso se basa el primer pensamiento, que es el funcionalismo estructural. ¿Sí? Max Weber, que fue uno de los fundadores con Karl Marx y Durkheim, habla de la teoría de acción social. Este, en cambio, habla de otra perspectiva a la sociedad. El otro autor nos hablaba, en este caso, Auguste Comte, nos habla de una estructura de la sociedad, ¿no? Igual que el pensador de Talcott Parsons, que nos habla de una teoría un poco más de estructura y de función. ¿Sí? En cambio, nos habla un poco más en términos de acción social, que es lo racional, lo tradicional y lo efectivo. ¿Sí? En el tema racional nos habla con arreglo a fines, ¿sí? Cuando tenemos objetivos en comunes. Nos habla también qué acciones tienen con una finalidad de medios y consecuencias. Nos habla qué arreglo a valores, nos está hablando todo lo término social, en otro caso en términos de sentido común, determinada por las creencias, los valores éticos, los morales religiosos y fisiológicos. También nos habla de una tradición, estas costumbres arraigadas, no es lo mismo las costumbres de un pueblo de la sierra que de la costa. Entonces hay estas tradiciones que hacen que la sociedad tenga una dinámica totalmente distinta. Y también nos habla de una teoría de acción social efectiva, en la cual nos habla de emociones, de estados y sentimientos. ¿Sí? Es algo muy interesante. Eso partimos de los precursores de la sociología. ¿Cómo nace la sociología? ¿En qué se está basando la sociología? Nos habla primeramente de una estructura, luego nos habla ya unas leyes y políticas y hasta terminar con costumbres. Eso nos hablan los precursores de la sociología a nivel mundial. ¿Sí? Nos está hablando de cómo la sociedad está encaminada y cuál es su objetivo a lo largo de transcurrir el tiempo. ¿Sí? Con eso pasamos a la sociología latinoamericana. En esto de aquí vamos a hablar primeramente sobre el arielismo de Rodó. El arielismo es un tema, un panfleto, se puede decir, o un libro elogiado por Rodó. Bueno, en este caso vamos a hablar un poco sobre el autor. ¿Sí? El arielismo es una corriente ideológica latinoamericana. ¿Sí? Se llama arielismo, esto fue creado en 1900, ¿sí? Por su obra magistral de Rodó, ¿sí? Un escritor político uruguayo que nos hablaba sobre su tema de Ariel, nos hablaba del idealismo y el espiritualismo, que por ejemplo nosotros no podemos compararnos con otros países anglosajones como Estados Unidos, Europa, porque nuestras costumbres y nuestras políticas y nuestras creencias son totalmente distintas a ellas y discrepan con lo que dicen ellas. Entonces su sociedad y sociología está basado en esas creencias, mientras nosotros tenemos otras creencias. Nosotros somos, los latinoamericanos en su obra nos dice que somos más apasionados, que somos más trabajadores, más emprendedores. Lo que a nosotros nos falta un poco es la educación y tener, más que todo, en términos de educación, digo que nosotros necesitamos tener
corrientes que nos eduquen y tengamos un objetivo en común al momento de hablar de una corriente o un pensamiento social. ¿Sí? También habla de la valoración del pasado y la nueva mirada al futuro. Él habla en su obra maestra, Ariel, habla sobre que nosotros fuimos de tierras de conquistados. ¿Sí? Nosotros nos conquistaron otros países y adoptamos esas culturas, esas creencias. ¿Sí? Nosotros no tenemos, como los anglosajones, culturas ya arraigadas de ellos que han tenido pequeñas modificaciones. En nuestro, él habla de la introducción de la religión, la introducción de animales, de alimentos, entonces sí habla de otras cosas. ¿Sí? El rescate también de las naciones latinas, y esta es una obra dirigida a la juventud latinoamericana, es una excelente obra, Ariel de Rodó. ¿Sí? Eso se llama el arielismo, en el cual Ariel habla de términos un poco greco-romanos, ¿no? De cómo era la belleza en términos sociales, el buen comportamiento, la buena ética, el cariño por el prójimo. Entonces, en esta obra nos habla un poco de eso. ¿Sí? Vamos con el segundo autor. Estos de aquí son precursores latinoamericanos en términos de la sociología. ¿Sí? Vamos con el pensamiento sociológico de José Martí. Usted sabe que la sociología tiene que ver mucho con el término económico y con el término político. ¿Sí? En este caso, él nos habla de una unión entre pueblos hispanoamericanos. Él fue fundador del partido que hasta ahora permanece y el único en Cuba que fue militante, Fidel Castro, Che Guevara, Camilo Cienfuegos. ¿Sí? Él fue el precursor o este fue el iniciador, fundador de este partido liberal. ¿Sí? Que es de izquierda. También habla una contrarresta sobre la cultura anglosajona y propone una paz equitativa, en el cual muchas de las veces nosotros hemos visto en nuestros países latinoamericanos en ser introducidos por creencias, por términos sociológicos o hasta en cierto punto por culturas muy aparte de las nuestras, ¿no? ¿Sí? Él habla de la razón, la sensibilidad y la voluntad, eso es igual a la libertad. El individuo es un ser social y la sociedad es el reflejo del hombre. ¿Sí? Él nos está hablando de eso, qué está pasando en la sociedad y cómo el ser humano se está desarrollando. Él, a inicios de la época de 1890, más o menos antes de su fallecimiento, un poco antes, él inició con el Partido Liberal Cubano, en el cual después pasó a ser militante, vuelvo y repito, los hermanos Castro, Che Guevara, Camilo Cienfuegos, que ellos fueron los libertarios de aquella isla, ¿no? En aquel momento. ¿Sí? Vamos a hablar también de la sociología científica de Gino Germani. Yo lo que hago es no ahondar con el tema para dar pequeñas pautas que en el documento no se encuentran para que usted refuerce con lo que usted ya tiene. ¿Sí? Bueno, Gino Germani fue el padre del modernismo. Él nos hablaba, vamos a ver en su obra maestra, Urbanización y Desarrollo y Modernización. Él nos habla que la sociología no debía ser considerada una disciplina especulativa ni filosófica. Él hablaba como la sociología mundial, fase empírica unida a una etapa teórica. Él hablaba mucho de la evolución, de que la sociología tiene que saberse adaptar al entorno de lo que está ocurriendo, mientras que otros sociólogos ya daban apertura de lo que iba a pasar. Él, en cambio, decía que la sociología es tan dinámica porque está hablando de personas y la persona, usted nunca puede saber cómo puede interactuar una persona en base a circunstancias que se le presenten en la vida. Entonces, en este caso, Gino Germani, que fue él fue un escritor político italiano que debido a la Segunda Guerra Mundial tuvo que emigrar a Argentina, y en Argentina él tuvo la libre disponibilidad de ser un crítico de lo que está sucediendo en Latinoamérica. ¿Sí? Él se crió prácticamente, a su edad corta llegó a Argentina, me parece que como a los 15 años. Entonces él desarrolló este término de la sociología del modernista, ¿no? Que habla que la sociología tiene siempre una evolución, siempre está evolucionando, porque la tendencia del ser humano es la evolución, ¿sí? Es la creación, es la evolución, es la innovación. Entonces él siempre hablaba de modernismo como algo esencial que estaba ocurriendo. Y en su obra maestra, Organización y Desarrollo en Organización, él ya hablaba de términos en los cuales dónde y cómo se tenía que utilizar el término de habitacionalidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Dónde estaban habitando los seres humanos? ¿Cómo debían vivir en ese contexto donde que tenía la afectación que hace un ser humano a uno va a afectar directamente a un prójimo?
¿sí? Entonces, ese es el inconveniente en el término de padre del modernismo. Por favor, si me pueden ayudar alguien apagando el micrófono, serían tan amables porque no nos dejan seguir con este proceso. Muchísimas gracias. Bueno, a eso vamos a hablar un poco más de la teoría de la modernización. Habla de una modernización económica, de una modernización social, modernización política. ¿A qué se refiere todos estos tres términos? Por ejemplo, una modernización económica, adaptarse a las monedas y al entorno en que se está viviendo, en el que, por ejemplo, muchas veces de los términos sociales, como por ejemplo el término comunista social, es restringido en torno a las economías. Ellos solo con los que sean de su mismo, digamos, ideal sociológico, nuestro ideal político como el comunismo, podemos tener relaciones de negocios bilaterales de eso. Mientras que en este caso, la teoría de la modernización no da apertura al comunismo y al socialismo, porque lo que hace referencia es a una amplitud, a podernos ampliar, abrir nuevas puertas, nuevas fronteras en términos económicos, ¿no? En términos también sociales, compartir lo que es transferencia de información y un sinnúmero de cosas, ¿no? Y de una modernización política en el cual exista primeramente una democracia, no exista estos términos de la monarquía, dictaduras o eso, sino en el término de modernización en el cual existe una democracia de que el pueblo pueda elegir todo lo que va encaminado hacia el pueblo, ¿sí? Esta es una transformación de la sociedad tradicional a la sociedad moderna. Prácticamente me quedo ahondando en el tema de de este escritor, de Gino Germani, porque a partir de él, imagínense, más o menos Latinoamérica tuvo unos 70, 80 años viviendo un término de sociológico un tanto similar todo este tiempo, y a partir de Gino Germani pasa de una sociedad tradicional a una sociedad moderna, donde ya existe serios aspectos ya distintos, donde la comunicación es distinta, donde las familias tienen que saber adaptarse bien a ese entorno, donde que, por ejemplo, antes de una sociedad tradicional solo el padre trabajaba, en una sociedad moderna padre y madre trabajan, entonces en este caso la sociedad sufre un pequeño cambio donde no existen las figuras materna y paterna que puedan llevar. Hay una obra muy interesante de la teoría de la modernización. Hasta en cierto punto Ecuador aplicó en una crisis económica ciertos rasgos, ciertos puntos de la teoría de la modernización de Gino Germani. Y aparte nos habla de la modernización social, de cómo la sociedad va teniendo más vínculos, como por ejemplo, él ya hablaba hace 60, 70 años de la vinculación de la sociedad LGBTI, ¿no es cierto? Sí, hablaba también de términos que en aquel entonces hablaban como una sociedad disfuncional. Ahora se habla de una sociedad con libertades, ¿no? ¿Sí? Entonces, a partir en su obra maestra, él dice que va a tener imagínense, hace 70 años, él ya comienza a decir que la sociedad va a tener estos pequeños rasgos de cambios y que tiene que saberse adaptar, porque si no sabe adaptarse, la sociedad va a tener serios problemas o serios inconvenientes. Va a haber muchísimas migraciones, él hablaba en términos sociales de que va a existir migraciones, que los pueblos deben estar adaptados a esas migraciones, porque va a ocurrir, va a existir un desfase económico, político, social, en cualquiera de los momentos, porque él ya vivió una Segunda Guerra Mundial, y entonces en aquel entonces hubo pequeños cambios sociales por términos de migración, por términos políticos, términos sociales, no había libre pensamiento, libre comunicación, entonces él ya se anteponía de que iba a suceder otra ola a eso. Y él decía que en unos 30 o 40 años él estaba predeterminando más o menos para los 1980, 1990, cambios radicales. Y claro que fueron así, pero hoy en día se están subiendo los cambios más profundos como migraciones masivas, como adaptabilidad con nuevas corrientes sociológicas, adaptabilidad con nuevos términos en las escuelas y niños. Entonces, él hasta en cierto punto hablaba de haber dos padres en un hogar. Entonces, él decía que la base y estructura de una sociedad es la familia, pero tiene que estar bien estructurada, independientemente de que sean los papás, tener las figuras claves y en este caso todos tener esa adaptabilidad a ese nuevo entorno y más que todo un entorno un poco distinto, ¿sí? Entonces, en el término de la modernización social nos habla todo lo que es asíncrono, ¿sí? Los sistemas de estratificación, ¿sí? Que ustedes ya deben haber visto un poco, van a desarrollar después los sistemas de los estratos y cómo están estratificados los sistemas sociales desde los más ricos, la clase alta, la clase media baja y la clase baja, ¿sí?
Eso limita las clases sociales y no continuas. La estructura moderna nos habla de una sociedad tradicional, un derrumbamiento de esta sociedad tradicional, lo que habíamos hablado un momento, por el término de la migración, de la economía, los dos padres trabajan, los niños probablemente se quedan con la niñera, con sus familiares, con tíos, abuelitas, entonces eso pasó ya en Ecuador, esta transformación radical que él hablaba en la teoría de la modernización, el tema de la migración, en buscar nuevos entornos, y una vez que uno se sepa adaptar en esos nuevos entornos, poder llevar a toda la familia a que se adapte. Entonces hablaba de la clase de migración. Esa adaptabilidad tiene un tiempo, una secuencia, y más que todo existe un proceso. Si no existe este proceso debidamente realizado, la sociedad sufre ciertos desquebrajamientos en términos de estructura. ¿Sí? Vamos a hablar de la teoría de la dependencia propuesta por Enrique Cardoso y Enzo Faleto. ¿Sí? Ellos hablaban de una teoría centroperiférica, ¿sí? Entonces ellos hablaban ya directamente, ya pasamos del modernismo, ahora ellos hablaban con un modernismo de cómo nosotros podemos interactuar con demás sociedades, se puede decir, pero ellos ya nos hablan un término político ya de naciones, ya no tan minúsculos como sociedades, como eh, pequeñas estratificaciones de una sociedad o una nación. Ellos nos hablan como una nación, ¿sí? Ellos ya nos incluyen lo que es el comercio internacional, las relaciones bilaterales, relaciones de comercio, relaciones multilaterales, donde tengamos nosotros esa, esas fases de cumplir en el que podamos comprar bienes y servicios y transferir conocimientos, ya nos habla de una industrialización. ¿Sí? También dice que existe una polaridad al momento de trabajar con estas propuestas de Enrique Cardoso, ¿no? Enrique Cardoso, perdón, y Enzo Faleto. Enrique Cardoso fue presidente en 2 ocasiones de Brasil y Enzo Faleto es un catedrático de la Universidad de Chile, ¿no? Que hoy por hoy todavía viven. ¿Sí? Entonces ellos nos hablaban al momento de manejarse este término de sociedad, de progreso, va a haber una pobreza, ¿sí? Porque siempre va a haber polaridades, ¿sí? Va a haber las que aprovecharon menos oportunidades, personas que aprovecharon medianamente oportunidades y personas que no aprovecharon en lo absoluto las oportunidades que se les brindó esta clase de condiciones sociales. También nos habla una transferencia de materias primas, ya nos habla un poco más del consumismo, ¿sí? En el cual ya no somos ya no tenemos que ser países dependientes no solo de nuestras riquezas, de nuestros bienes y servicios, sino países dependientes de otros países, en el cual nos digan qué tenemos que hacer, si nos habla un poco de una economía y una política libre, ¿sí? Claro que hoy en día no se da por tantos tratados necesarios para el comercio inicialmente, eso es lo principal, porque una política existe gracias a la economía, si no existiese economía, no existiese política, realmente es así. Y vamos a hablar esto nos da otra perspectiva de la crítica de la dependencia, y nos habla, en este caso, de Agustín Cueva, un ilustre ciudadano ibarreño, ¿sí? En este caso vamos a hablar de los aportes y críticas de Agustín Cueva a la teoría de la dependencia. Este de aquí era un miembro muy altamente catalogado socialista. ¿Sí? Él critica las corrientes burguesas y al neomarxismo. El neomarxismo nos da una propuesta distinta al socialismo. ¿Sí? Es un socialismo donde existen limitaciones sociales y existe un poco de rasgos un poco capitalistas. ¿Sí? En donde él nos hablaba de una insuficiencia teórica, donde las fuerzas productivas estaban mal elaboradas, ¿sí? Mal concentradas. Él hablaba un poco de compartir el término de la empresa privada con la empresa fiscal, entonces muchos están un poco en discrepancia con esos términos, ¿no? Nos hablaba también de las relaciones de producción y sobre todo de las luchas de clases, del hecho de que exista el factor económico, hay alguien que se va a enriquecer y alguien que se va a empobrecer, entonces su teoría se fundamentaba sobre todo en eso, de que si existe un factor económico, siempre va a haber dos polos, riqueza y pobreza, siempre, siempre cuando existe eso, porque alguien va a querer más y probablemente otros no van a querer ese más. ¿Sí? Entonces ya nos habla de una lucha de clases. ¿Sí? Dentro de la sociología latinoamericana también hablamos del pensamiento dualista de la CEPAL. Las características de la CEPAL es una entidad para el desarrollo económico de América Latina. Sus acciones van directamente con su promoción como estructura de cooperación económica internacional, sobre todo para
países de Latinoamérica, cómo fortalecer las relaciones económicas de los países que están involucrados y un desarrollo social. Las causas de que exista la CEPAL es la industrialización y la materia prima en este caso. Entonces ellos veían que como países hay un desmedido consumismo, entonces el éxito era no polarizar este consumismo, ¿no? Nos habla también de un estructuralismo. Su estructura como tal está basada en la cooperación económica internacional, en el desarrollo económico local y la propiedad de los medios de producción, ¿sí? Todo esto de aquí se basa en términos sociales, en que exista producción. Ellos no son totalmente socialistas o comunistas, sino ellos se basan en otro sentido de progreso, ¿no? De progreso en el cual no nos olvidemos del sector social sobre todo, principalmente, ¿sí? Esta entidad lo que ha hecho en Latinoamérica ha ayudado en desarrollos de materia económica. Por ejemplo, acá en el Ecuador ha hecho convenios debido a este organismo, convenios que ya llevamos años con Colombia y con Perú por términos fronterizos. Con Perú tuvimos un pequeño desfase en el cual 2 años no, prácticamente 5 años nos tuvimos en cooperación económica directa. ¿Qué quiere decir eso? Que entre nosotros, en materias primas, no existen aranceles, por ejemplo. Hay privilegios entre los países para alguna clase de productos que ayudan a fortalecer la economía de estos, ¿sí? Hasta cierto punto, en este caso, por ejemplo, la CEPAL también estuvo en discrepancia cuando Ecuador fue dolarizado. La CEPAL lo que dijo es que Ecuador, de los 3 países, el menos afortunado va a ser Ecuador, debido a que su economía o su moneda se rige a otros países anglosajones, como Estados Unidos. Nosotros no producimos nuestra propia moneda. Entonces, la CEPAL hizo cooperaciones internacionales que nos ayuden a tener ventajas competitivas y comparativas entre nuestros vecinos como Colombia y Perú, ¿sí? Entonces, sobre todo esto hemos visto, ¿no? Entonces, hemos hablado un poco del término social, de cuáles son sus precursores, con qué nacieron, cuál fue su fundamento, desde Auguste Comte, de Karl Marx, Max Weber, Durkheim, la teoría social de Talcott Parsons, la teoría estructural y funcionalista. Entonces, esos precursores nos ayudaron un tanto a cómo hoy en día se maneja la economía acá en Latinoamérica, ¿sí? Entonces, ha sido un gusto y un placer compartir este valioso tiempo con ustedes. No se olviden los lineamientos generales. En este caso, nosotros tenemos los foros. Siempre la comunicación oficial se va a encontrar en Cartelera en Línea. Tenemos un área social, la cafetería virtual, que usted puede compartir, hablarnos un poco de temas, nos puede ayudar con cosas que nos sirva a todos como clase. Eso es muy interesante. He visto que en cafetería virtual no me están utilizando. También quiero que estén pendientes en la cartelera en línea. Usted sabe que se manda el comunicado oficial y también a sus grupos de WhatsApp. Y no se olvide, por favor, todo lo que usted desee, cualquier inquietud, lo que usted desea, escríbame a dudas e inquietudes. Sí, muchas veces ahí yo puedo constatar que usted está trabajando en la plataforma. Y más que todo, usted va a tener una respuesta directa y en tiempo real, ¿sí? No se olvide que la calidad lo hacen ustedes, la calidad educativa la hacen ustedes. De ustedes depende de cómo va evolucionando ese término de la calidad en la educación, ¿sí? Ha sido un gusto y un placer haber compartido con ustedes. Tengan una excelente tarde.